Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, el médico que trabajaba en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, inclusive en la Federación de Rusia cuando recién empezaba. Pero hoy día les vamos a hablar acerca de cómo el microtráfico se volvió tan rentable como el narcotráfico. Para usted ser un narcotraficante necesita tener capital primero para comprar el kilo de cocaína, que en Ecuador está más o menos a $1.300 por kilo, puede ser menos. Y luego necesita tener volumen, porque si no exporta en volumen, no es rentable la exportación. Entonces necesita juntar por lo menos mínimo 1 tonelada de cocaína, es decir, 1000 kilos. Y luego viene el problema del transporte, hay que llevarlo a Centroamérica normalmente en lanchas rápidas o a Europa en los barcos. Bueno, el transporte a los Estados Unidos sí le sale caro porque en Estados Unidos el transporte significa combustible, lancha rápida, pilotos, tripulación, riesgo, tiene que sortear a la Guardia Costera de los Estados Unidos, que inclusive llega hasta la frontera con Ecuador, llega hasta Galápagos, y eso significa costos. Por eso la cocaína que sale de Ecuador a Estados Unidos es más cara que la cocaína que sale por el Golfo de, por los, digamos por el Caribe, y sale por el Clan del Golfo, o sale desde Tumaco o sale desde Puerto de Buenaventura. Entonces la cocaína sale más cara enviarla desde Ecuador a Estados Unidos, pero si se la envía en volumen es posible hacerla rentable. La ventaja que tienen los marineros y la tripulación ecuatoriana cuando llega la cocaína a los Estados Unidos es que simplemente se embarcan en la corriente del Niño, y en estos meses especialmente antes de que llegue la corriente de Humboldt, cuando llega la corriente del Niño, cuando llega la corriente de Humboldt en estos meses, entonces, y se va la corriente del Niño, es mucho más fácil acarrear cocaína hacia el norte, porque la corriente de Humboldt va de sur a norte y va llevando a las embarcaciones hasta California. Por eso es más fácil en los meses de junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre. En cambio, desde diciembre para adelante sale más rentable llevar la cocaína hacia Chile y es más difícil llevar la cocaína para otras partes. En cambio, la cocaína que se embarca desde Ecuador hacia Europa tiene la ventaja de que prácticamente no paga flete, porque la cocaína va de polizón, va escondida en containers, en cajas de banano, en cualquier rincón de un barco, de un container, etcétera, etcétera. Entonces no paga flete a Europa. Entonces sale mucho más rentable que mandar la cocaína a Estados Unidos. En segundo lugar, la cocaína que va a Europa desde Guayaquil se vende a 4 veces más cara que en Estados Unidos. Entonces sale mucho mejor negocio vender la cocaína a Europa. Pero uno no se alcanza a explicar cómo es posible que aquí en Ecuador las bandas de narcotráfico se peleen por territorios de microtráfico. ¿Es que acaso el microtráfico es tan rentable como vender cocaína a Estados Unidos? Efectivamente, no es tan rentable como vender cocaína a Europa, pero es mucho o igualmente rentable que vender cocaína a Estados Unidos. Si usted vende cocaína a Estados Unidos, ya le dije que lo que necesita es volumen, y ese es el gran problema: volumen, transporte y riesgo. En cambio, la cocaína tiene la ventaja que se vende por miligramos. Cada 100 miligramos, que es una rayita de cocaína para que usted aspire, vale $1 en Ecuador. $1.
100 miligramos. Con 1 gramo de cocaína, usted ya alcanza a hacer ahí nomás $10 por cada gramo de cocaína. Y por cada kilogramo de cocaína en Ecuador vendido en el microtráfico se hace $10.000. La gente invierte $1.000 en comprar el kilo de cocaína y lo vende en Ecuador a razón de $10.000 vendidos en el mercado del microtráfico. ¿Quiénes son los que compran cocaína? Pues los que compran cocaína son los pobres, no los ricos en Ecuador. ¿Por qué la gente pobre compra cocaína? En lugar de comprar 1 litro de leche, que también le cuesta $1, porque la cocaína le ayuda a pasar el hambre y le alienta, le pone alegre. Entonces la cocaína le da a usted más satisfacciones que 1 litro de leche. Y cuesta lo mismo. Una rayita de cocaína cuesta lo mismo que 1 litro de leche. Entonces, le sale mucho más rentable para los pobres, no para los que tienen capital, vender 1 kilo de cocaína, del cual van a sacar $9.000. Se invierten solo 1.000. Y para eso, entonces, hay que tener un territorio de venta de cocaína. Y ese territorio de venta de cocaína no son los barrios ricos. El que compra la cocaína por miligramos es el pobre. ¿Y el pobre dónde está? El pobre está en Durán, el pobre está en Guayaquil, el pobre está en la costa, porque en la costa ecuatoriana están los barrios más pobres del Ecuador. ¿Y por qué los barrios más pobres del Ecuador están en la costa? Porque en la costa se dio una revolución de la agricultura y pasamos de la agricultura familiar a la agricultura industrial. Y entonces las máquinas sacaron a la población de la costa. Y esa población de la costa perdió sus tierras, sus casas, se vio obligada a migrar a la ciudad. ¿Y a dónde migró? A los barrios pobres. Y en esos barrios pobres no gana dinero, no tiene trabajo, no tiene agua, no tiene cómo pagar la educación, el estudio, los uniformes, no tiene cómo pagar el agua, la luz, el alcantarillado. ¿Qué es lo que hace? Coge y compra 1 kilo de cocaína, le compra a esos mismos carteles. Los carteles le venden el kilo de cocaína a esa gente, unos, otros no. Le dicen, usted me da vendiendo y usted va a ganar tanto. Y de esa forma, con 1 kilo de cocaína se saca $9.000 en una sola rondita, en un día de vender. Entonces, $9.000 es mucha plata. Y no corre el riesgo que cuesta vender 1 kilo de cocaína en Estados Unidos o en Europa. Entonces, esta es la razón para que el microtráfico haya progresado tan representativamente en Ecuador y que sea imposible controlarlo. ¿Por qué? Porque sencillamente, mientras la cocaína valga en Ecuador al precio que está en el microtráfico, eso quiere decir el mismo precio que 1 kilo de cocaína en Estados Unidos, es decir, vale lo mismo vender 1 kilo de cocaína en Estados Unidos que vender 1 kilo de cocaína en Ecuador. La diferencia está en que en Estados Unidos usted puede vender por toneladas. En Ecuador usted solamente tiene que vender por kilos, como las rosas. Las rosas son rentables y exportables si usted vende por cargas, es decir, mínimo 6 cajas de rosa. Estamos hablando, cada caja de 250 tiene que hablar de por lo menos 1.500 rosas. Ahí le sale rentable
mandar rosas a cualquier parte del mundo. Y le sale más rentable vender rositas aquí en el Ecuador, de una por una, porque usted en una caja de rosas, usted puede sacar el mismo valor que usted saca exportando las rosas a Estados Unidos. La ventaja es que en Estados Unidos se saca por volumen, en cambio en Ecuador se saca por unidad. Es el mismo fenómeno que la cocaína. Muchas gracias.